Pregunta, ¿qué puntos del gráfico de la función y igual 4 menos x cuadrado están más cerca del punto 0,2? Ya. Si nos preguntan, tenemos ese gráfico, que independiente cómo sea su gráfico, en este caso es sencillo de ver, pero eso no nos importa ahora. Nos está preguntando qué puntos de ese gráfico van a estar más cerca del punto 0,2. Entonces este gráfico está ubicado en el plano cartesiano, en cierta posición, y está el punto en el plano que es 0,2. ¿Qué punto es ese? Está sobre la recta, el eje Y, ¿verdad? Porque tiene coordenada x0. Entonces se quiere minimizar, estamos minimizando la distancia entre un punto y una curva. Eso es lo que se quiere encontrar, cuál es la distancia más chica. Entonces, en cierta manera hay que minimizar algo. Ya, eso es lo primero. Entonces, ¿qué sabemos? ¿Qué nosotros sabemos de distancia? Nosotros sabemos que la distancia entre dos puntos viene dada por una fórmula que es bastante usada. ¿Sí? Se conoce esa fórmula. Aquí ya está con los valores puestos, evaluados. Pero recordemos que la distancia entre dos puntos cualquiera, un punto A, B y un punto C, D, por ejemplo, es la raíz cuadrada de A menos C al cuadrado más B menos D al cuadrado. Eso es en general. Entonces se aplica esto de distancia entre dos puntos a el ejercicio, porque queremos los puntos de esta gráfica que no los conocemos, que estén más cerca de ese punto que sí conocemos. Entonces, la distancia entre un punto X, Y, cualquiera de la gráfica, este punto, la idea es que pertenezca a la gráfica, pero es cualquiera porque no lo conocemos, con el punto 0,2. Entonces reemplazamos la fórmula. Distancia, raíz cuadrada de x menos 0, todo eso al cuadrado, más y menos 2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces esto, si se fijan, aquí sería x menos 0 es simplemente y al cuadrado, y aquí habría un cuadrado de binomio. Pero, además, sabemos que y es igual a 4 menos x cuadrado, porque esta es la función, 4 menos x cuadrado. ¿Sí? Entonces pueden reemplazar y como 4 menos x cuadrado. ¿Ya? Ojo que el punto x, y es el que pertenece a la gráfica, al gráfico de la función. Por lo tanto, en esta ecuación primaria que le llama, esta ecuación primaria, eh, podrían haber reemplazado tanto x como en términos de y, como y en términos de x. Ahora, si reemplazan x en términos de y, tendrían que despejar de esta ecuación, de esta función, tendrían que despejar la x. Y eso ya se transforma en un problema porque hay un cuadrado y habría que sacar una raíz. Entonces, ¿para qué complicarse la vida? Simplemente reemplacen y. ¿Sí? Es mucho más sencillo, pero funciona con ambas variables, era para que lo supieran. ¿Ya? Pero siempre tienen que buscar lo más sencillo. En este caso es reemplazar simplemente y. Entonces, reemplazan y, 4 menos x cuadrado, menos 2. ¿Sí? Y todo eso al cuadrado. Aquí simplemente suman, esto les da 2, 2 menos x cuadrado, y luego resuelven este cuadrado de binomio. Al resolver ese cuadrado de binomio, después lo agrupan con ese x cuadrado, si es necesario, hacen la suma correspondiente, y se obtiene eso al final. La distancia entre un punto de esta recta, un punto cualquiera, y el punto 0,2 va a estar dada por esta expresión que solo depende de x. ¿Sí? Voy a puntualizar en algo. Recuerden que los problemas de optimización tienen que encontrar primero la función que les piden maximizar o minimizar, depende de lo que se quiera. En este caso nos preguntan eh, qué puntos de este gráfico están más cerca de ese punto, 0,2. Entonces lo primero que tienen que analizar es que, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo los puntos más cerca de un punto, me están pidiendo distancia. ¿Sí? Por lo tanto, mi ecuación primaria tiene que ver con distancia, porque eso me están pidiendo. Me están pidiendo que la distancia entre una cosa y otra sea la mínima. ¿Ya? Bueno, me están preguntando. ¿Dónde sale ese 3x al cuadrado?
Porque tienes que desarrollar este cuadrado de binomio, pues. Reemplazaste el i como 4 menos x cuadrado. Aquí está 4 menos x cuadrado menos 2. Entonces esto que está acá te queda simplemente como 2 menos x al cuadrado y todo eso al cuadrado. Y ahí tienes un cuadrado de binomio, que es el primero al cuadrado más 2 veces o menos el primero por el segundo, más el primero por el segundo y por x, más el segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces en este caso, si no me equivoco, si aquí te queda 2 menos x cuadrado en esta resta, te queda 2 al cuadrado, 4, ahí aparece ese 4, menos, en este caso, como te queda 2, te va a quedar 2 por 2, 2 veces el primero por el segundo, sería 2 por 2, 4, por x cuadrado. Y menos 4x cuadrado más 4x cuadrado menos 3x cuadrado. Y aquí te va a quedar más x a la cuarta, x a la cuarta. ¿Sí? Es simplemente aritmética, después ustedes lo pueden comprobar. ¿Ya? Ya, quedó claro parece. Bueno, entonces como iba diciendo, nuestra función, nuestra ecuación primaria tiene que ser con distancia. Estamos en optimización, recordemos. Entonces hay que identificar nuestra ecuación primaria. ¿Qué es lo que nos están pidiendo que maximicemos o minimicemos? Si nos están hablando de puntos que estén cerca o lejos, estamos hablando de distancias. Entonces mi ecuación primaria tiene que ver con distancia, tiene que ver con distancia. Y como todos los problemas de optimización que se ven generalmente, nuestra ecuación primaria depende de dos variables y tenemos luego que encontrar una tercera función, una tercera ecuación, una tercera identidad para que nuestra ecuación primaria no dependa de dos variables, sino que dependa solo de una. Ahora, este caso que por el enunciado parece tan complicado, en verdad es mucho más simple porque no hay que buscar esa tercera ecuación o tercera identidad para relacionar las dos variables, porque ya no nos dan la función. Esta función precisamente relaciona las dos variables, x e y. Entonces, podemos encontrar x en función de y o y en función de x fácilmente porque nos dan esa identidad que las relaciona. En este caso elegimos y, ¿sí? Y la reemplazamos en nuestra ecuación primaria y esto es simplemente álgebra, ¿ya? Y luego se obtiene que la distancia, nuestra función primaria, va a ser raíz de x cuadrado menos 3x cuadrado más 4. Ya, esto es lo que hay que maximizar o minimizar. Pero aquí hay una raíz cuadrada que podría molestar. Observe una cosa. Note ahora que la expresión de es mínima o máxima, dependiendo de lo que nos pida, en este caso mínima, cuando lo que está en su radical, o sea, lo que está dentro de la raíz, es mínima. ¿Sí? ¿Por qué hace este pequeño cambio? No es que estemos cambiando la función, no. En el fondo estamos trabajando con la misma función, pero lo que está diciendo es que si queremos que una distancia sea la más grande, lo va a hacer cuando lo que esté dentro de la raíz sea más grande. Y si queremos que la distancia sea más chica, es cuando lo que esté dentro de la raíz sea lo más chico. Entonces, para evitarnos derivar con la raíz, es simplemente un análisis para facilitar el ejercicio. Estamos trabajando con la misma función, pero es un análisis que se hace porque uno observa que si quiere minimizar algo, tiene que ser lo que esté dentro de la raíz, también tiene que ser mínimo, independiente de que esté en raíz. Entonces, para facilitar un poco el trabajo, uno dice, toma esta nueva función que le llama g de x y corresponde a lo que está dentro de la raíz. Eso le llama radical. ¿Sí? Entonces, cuando lo que esté dentro de la raíz sea mínimo, la distancia va a ser mínima, porque si algo es mínimo y le saco la raíz, va a ser aún más mínimo, si se puede decir de alguna manera. ¿Ya? Entonces ahora nos concentramos en lo que esté dentro de la raíz y esto vamos a minimizar. Esto es un análisis muy útil porque nos facilita ahora la derivada. Entonces derivamos. La primera derivada de esta función es el 4 baja, esto es un polinomio, entonces bastante sencillo, son puras reglas de la potencia. La derivada nos queda 4x cubo menos 6x. Y factorizo. Factorizo por los términos en común, que sería el 2 y un x. Entonces factorizo por 2x. Y me queda factor de 2x al cuadrado menos 3.
puntos críticos de la derivada. La derivada, para encontrar los puntos críticos, la tenemos que igualar a 0. Entonces, ¿cuándo esta expresión es 0? Cuando 2 por x es 0 o cuando 2x cuadrado menos 3 es 0. ¿Sí? En el caso en que 2 por x sea 0, tenemos que eso va a ser 0 solo cuando el x sea 0. Ahí está nuestro primer punto crítico, x0. Y la segunda expresión, 2x cuadrado menos 3 va a ser 0. Cuando x, ¿qué es lo que tiene que hacer? Despejamos x. El 3 pasa hacia el otro lado sumando, el 2 pasa dividiendo, ya tenemos 3 medios, y como aquí hay una raíz, o sea, un cuadrado, tenemos que sacar raíz. Entonces, esta expresión, perdón, solo la del paréntesis, esta expresión va a ser 0 cuando x sea más menos, porque sacamos raíz, recordemos que al sacar raíz salen dos soluciones, raíz de 3 medios. Entonces tenemos 3 puntos críticos. 3. Ahora, ¿cómo sé cuáles de esos puntos son máximos, cuáles de esos puntos son mínimos? Bien. Cuando tratamos trazado de curvas, yo también lo dije en la clase anterior, cuando se trabaja con trazado de curvas y se quieren estudiar máximo y mínimo, se hace de una forma un poco diferente a esta, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando uno estudia trazado de curvas, uno, bueno, lo de siempre, deriva, al derivar saca puntos críticos, y luego de eso analiza el signo de la primera derivada en los intervalos que corresponden. En este caso tendríamos 1, 2, 3, tendríamos como 4 intervalos, subintervalos que analizar. Y uno analiza el signo y ahí se da cuenta, analizando el signo de los intervalos, si la función crece, si decrece. Entonces uno sabe que si la función crece a la izquierda de un número y decrece a la derecha de ese mismo número, entonces hay un máximo, ¿verdad? Así lo hacíamos con trazado de curva. Eso se hace natural, se hace directo, porque uno, para analizar curvas, tiene que analizar los intervalos y si crece o decrece. Entonces ahí inmediatamente uno saca los puntos máximos o mínimos. Para optimización, no nos sirve mucho analizar el signo de la primera derivada en sus subintervalos, porque no tiene objeto, no es de utilidad, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo saco el máximo y el mínimo sin tener que hacer ese camino? Tomo el segundo camino que existe. El segundo camino que existe para saber máximos y mínimos es tomar la segunda derivada y evaluar en la segunda derivada estos puntos críticos. Ese es el otro camino. Y ese camino es el más eficiente para los problemas de optimización. Y el otro camino es más eficiente para los problemas de trazado de curvas. ¿Ya? Entonces, tomamos nuestra función 2x, esta que está acá, 2x factor de x cuadrado menos 3, y la volvemos a derivar. Derivamos de nuevo. Y se obtiene 12x menos 6. Entonces, ¿cómo yo sé estos puntos que encontramos, puntos críticos, si son máximo o mínimo? Evalúo en la segunda derivada. Entonces, G2' evaluado en 0, si se fijan, sería 12 por 0, 0 al cuadrado es 0, 12 por 0 es simplemente 0, y sobrevive el menos 6. O sea, eso es negativo. Como se evalúa el punto crítico en la segunda derivada y nos dio negativo, en ese punto se dice que hay un máximo. ¿Sí? Y ahora evaluemos en raíz de 3 medios, positiva, la raíz positiva. Si evalúan la segunda derivada en la raíz positiva de 3 medios, tienen 12 por la raíz de 3 medios al cuadrado. ¿Sí? Como está al cuadrado, deja de ser raíz, es simplemente 3 medios, y esta expresión resulta ser positiva. ¿Sí? Reemplazaron raíz de 3 medios positiva y en esta expresión les da el resultado positivo. Y va a pasar lo mismo con la raíz negativa. ¿Por qué va a pasar lo mismo? Porque x está al cuadrado. Entonces la raíz negativa se transforma en una positiva. Y se sale la raíz. Entonces va a pasar lo mismo con más y con menos raíz de 3 medios. Solo porque el x está al cuadrado. Entonces, cuando reemplazan x más menos, cualquiera de los dos casos, raíz de 3 medios en la expresión le queda positiva. Como la segunda derivada queda positiva al reemplazarla por el punto crítico, se dice que en ese punto
hay un mínimo. ¿Sí? Conclusión. ¿Qué concluimos? Tanto en raíz de 3 medios como en menos raíz de 3 medios, la distancia se va a minimizar, porque en esos puntos hay un mínimo. Entonces, en estos dos puntos, la distancia entre la curva y el punto 0,2 se va a minimizar, va a ser la más chica, van a estar más cerca. Entonces, ¿cómo yo encuentro ahora efectivamente qué puntos de la curva van a estar más cerca del punto 0,2? Bueno, como sabemos, cuando uno escribe x igual a, eso no nos dice nada en un plano cartesiano. Los planos cartesianos son dos coordenadas, entonces necesito la coordenada y. ¿Y cómo lo encuentro? Como lo hemos hecho hasta ahora y como se hace siempre. Si tenemos la coordenada x, raíz de 3 medios, la coordenada y se obtiene evaluando en la función raíz de 3 medios. Y si ustedes evalúan, ese cálculo les va a dar 5 medios. ¿Sí? Y lo mismo para menos raíz de 3 medios. La coordenada x es menos raíz de 3 medios. Y si ustedes quieren saber qué coordenada y tiene ese punto en el plano, evalúen la función en menos raíz de 3 medios. Cuando hablo de la función original, ¿sí? Porque esos puntos pertenecen a la función y son los que están más cerca del 0,2. Entonces yo tenía la coordenada x menos raíz de 3 medios, o también tenía raíz de 3 medios, y quería la coordenada y. Entonces solo la reemplazo aquí y calculo. ¿Ya? Y me da que cuando evalúan menos raíz de 3 medios, la función me da 5 medios también. Por lo tanto, de manera específica, en los puntos que pertenecen a la curva de la función dada, raíz de 3 medios, 5 medios y menos raíz de 3 medios, 5 medios, se produce la mínima distancia hasta el punto 0,2. Preguntas. Preguntas sobre el ejercicio. Ahí sale una. ¿Distinto a qué? ¿A los clásicos de optimización? ¿A eso te refieres? Sí. Sí, no es como los típicos que uno ve de optimización, donde tiene que optimizar costos, maximizar producción, cercar rejas, hacer un arco o áreas máximas. Sí, es bastante distinto, es mucho más analítico. ¿Ya? Por eso es que quería hacer este ejercicio para que lo vieran. Pero si se fijan, no era tan difícil. En el desarrollo era bastante simple. Lo difícil era interpretar el enunciado. Yo creo que esa era la parte más difícil. Entender el enunciado, qué es lo que me quería decir con lo que me estaban preguntando. Pero ya después el desarrollo era bastante simple porque, como les dije, la ecuación secundaria, para reemplazarla en la primaria, ni siquiera tenían que buscarla. Generalmente en optimización tienen que buscar esa ecuación secundaria, tienen que deducirla con el perímetro, por ejemplo, si les piden el área. Pero aquí no se la daban. ¿Ya? Entonces la dificultad de este ejercicio era el enunciado, era distinguir muy bien a qué se estaba refiriendo con la pregunta. ¿Sí? Eso, chicos, si no tienen dudas, sí, no es muy común este tipo de ejercicio, pero yo les recomiendo que le echen una nueva mirada, ¿ya? Que no se queden con lo que yo expliqué ahora. Que yo yo lo voy a subir la grabación de esto, que a todo esto lo voy a detener.